Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del Domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La Virgen María es la madre del amor hermoso. Todo verdadero amor es hermoso. El amor humano, iluminado por la fe y sostenido por el amor de Dios, cobra insospechados resplandores. María es la madre de ese amor que ennoblece, eleva y santifica. A ella debemos acudir para conseguir ese amor que nos hará felices y hará felices a cuantos nos rodean. María, llamada bienaventurada, feliz, dichosa, porque Dios estuvo contigo. Enseñanos que es posible ser feliz, porque todos podemos abrirnos al amor de Dios. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, un gusto una vez más encontrarnos con todos ustedes de Radio Fe Latina para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, este encuentro semanal que nos permite detenernos un instante, un ratito, una hora para dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, que es la palabra del Señor, esa palabra que guía, esa palabra que ilumina como faro que se ve en la distancia, como ese faro que uno necesita imperiosamente en las oscuridades de la noche, en las oscuridades de la vida, para ir iluminando el camino, darle cierta potencia que muchas veces hemos perdido, darle ese brillo que muchas veces ha quedado opacado y darle ese sentido que en ocasiones, frente a las diversas situaciones que nos tocan vivir, muchas veces pasan desapercibidos. Se ha hecho costumbre, una linda costumbre, una sana costumbre, este encuentro, y vamos a tratar de disfrutarlo, porque también se puede disfrutar hablando de la palabra de Dios, se puede disfrutar, se debe disfrutar para poder saborearla y para poder incorporarla a nuestra vida de la mejor manera posible. Esta semana tendremos presente el lunes 13 de febrero a San Benigno de Todi, el martes 14 de febrero a Santos Cirilo y Metodio, el miércoles 15 de febrero a San Claudio de Colombier, el jueves 16 de febrero a San Macario, el viernes 17 de febrero los 7 santos fundadores de la Orden de la Virgen María, y el sábado 18 a San Simeón. Cada vez que recordamos el santoral, nuestro santoral, más o menos vamos perfilando las mismas palabras. Es interesante tenerlos en cuenta, tenerlos presentes, pero fundamentalmente lo más importante seguramente será poder imitarlos, poder caminar por las sendas de santidad en las cuales anduvieron, en las cuales caminaron aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, camino al cual estamos todos y cada uno de nosotros convocados, estamos todos y cada uno de nosotros llamados e invitados, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros talentos, a nuestros carismas. Todos estamos llamados a vivir en santidad y a ser santos. Este sexto domingo durante el año, 12 de febrero de este año 2023, presenta un texto ciertamente extenso que trataremos de compartir del modo más adecuado posible. La liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37.
No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. El que mata será condenado por el tribunal. Pero yo le digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en un caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurará falsamente y cumplirá los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice además viene del maligno. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este sexto domingo durante el año, 12 de febrero de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que una vez más es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa, en la musicalización, en la operación técnica de este espacio. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Siempre decimos lo mismo. Iba muy bien, siempre compartiendo la palabra y a la luz de esa palabra, la luz que nos ilumina, que ilumina nuestro discernimiento y nos hace ver con claridad algo que en principio, y esto lo hemos comprobado inclusive por propia experiencia, casi todos aquellos que apreciamos la palabra y que al cabo de tanto tiempo como el que estemos compartido nosotros, Fabián, hace muchos años que compartimos estos espacios radiales y el tema nuestro siempre es la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que a través de ese tiempo fuimos creciendo y cosas que nos resultaban muy oscuras en un principio, ahora van siendo más claras, las vamos viendo con más nitidez. Eso quiere decir que el Señor ha trabajado en nosotros, además contando con nuestra colaboración.
que es la perseverancia en el análisis y estudio de su palabra, para que el Señor nos vaya mostrando progresivamente todo ese misterio. Acá vamos a tomar un término que probablemente resulte un poco, digamos, enigmático. Ese misterio de la vida, como diría San Pablo, ¿no?, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, oculto desde los tiempos y edades, y que ahora es revelado a sus santos. ¿Cuál es el misterio, Fabián? Es el misterio de la vida. ¿La vida es un misterio? Sí, lo es realmente, y lo es sobre todo para nosotros. Uno diría, ¿por qué? Si Dios nos hizo para la vida, nos hizo para vivir, nos hizo vida. Pero parece que nosotros hemos perdido esa vida. Tantas veces decimos, y repitiendo palabras apostólicas y enseñanzas del Señor, por supuesto, ¿no? Estamos muertos delante de Dios, muertos en delitos y en pecados, en faltas que son muy humanas. Y esa quizás sea la clave de la interpretación y la excusa nuestra para decir, ante la contemplación por parte de nosotros mismos de algo que no coincide con lo que Dios demanda y requiere de nosotros, que bueno, somos humanos, y como humanos podemos fallar, y de hecho fallamos. E inclusive cuando nos dirigimos a nuestro Dios, al que decimos que es nuestro Padre, y efectivamente lo es, pero seamos también hijos nosotros, entonces tenemos que decirle tantas veces como le decimos, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación. Y es lo que nos ocurre con mucha frecuencia, Fabián. Quiere decir que la vida, su plenitud, ese misterio oculto, todavía no ha sido plenamente o cabalmente revelado en todos los suyos, podría decir el Señor, ¿no es cierto? Pero ahora es revelado, porque ha venido el mismo Dios a hacerlo. Y ha revelado aquello que realmente le hemos creído. Le hemos creído en una especie de autoexamen que podemos hacer de nosotros mismos, de un escrutinio interior, espiritualmente interior. Advertimos en nosotros ese crecimiento que hizo el Señor en nosotros, lo vemos con claridad. El misterio se va asomando, se va insinuando, se va mostrando cada vez más. El misterio que es revelado a sus santos, a los que van camino a la santidad que vos mencionabas en la introducción. Sí, se va revelando. El Señor lo va haciendo, el Señor lo va trabajando. Él es el que hace todo en todos. Él es el misterio en definitiva. Él es en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser en Él. Es la única manera, modo de ser aquello que Dios hace. Y lo que Dios hace en nosotros es la imagen y semejanza suya. A eso tenemos que llegar, a eso tenemos que llegar. Y estas enseñanzas que recibimos del Señor, que venimos leyendo, analizando desde hace ya unos cuantos domingos en este tiempo ordinario, Fabián, progresivamente también nos van llevando, sí, a una consideración más saludable de todas estas cosas. Y esta lectura, que quizás si lo hubiéramos hecho hace años atrás, nos hubiera resultado directamente imposible de ser obrada por nosotros. Hubiéramos dicho, con palabras muy humanas también, ¿quién puede hacer esto que pide de nosotros el Señor? Hubiera sido muy difícil, ¿no? Humanamente imposible, quizá. Sí, humanamente imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible solamente para con Dios. Y Dios está en nosotros. Ha venido a nosotros. Está en nosotros. Habita en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos verdaderamente lo que Dios hace. Somos hijos de Dios, hijos de un Padre al cual el Padre no les oculta ningún secreto, y mucho menos el secreto de la vida, que es lo que viene a darnos como todo Padre comunica a sus hijos. Y aquí tenemos entonces
esta porción abundante que acabas de leer, Fabián. Hay varios puntos a tratar aquí y bueno, entre ellos todos aquellos que nos están mostrando algo que, por ejemplo, en palabras de Josué, recordemos cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel va a ingresar en la tierra prometida, presididos por Josué, que había sustituido a Moisés, que ya había partido a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Josué pone delante del pueblo y de aquellos que eran los encargados de dirigir y conducir al pueblo esta frase que era un mandato por parte de Dios. Y tengamos esto en cuenta, porque vamos a ingresar en la vida y la plenitud de la misma. Cuando nosotros somos bautizados, en ese baño nuevo, en ese baño que hace el Señor de todos nosotros, bautismo es baño sagrado, claro está, vamos a recibir el poder de Dios, vamos a tener un compromiso y una responsabilidad grave delante de Dios, nos va a comunicar la vida, pero ya nos advierte el Señor. Y en las palabras veterotestamentarias de Josué, leemos precisamente, uno diría a modo de advertencia un tanto severa, sí, pero sabia, cierta y tenerla en cuenta. Miren que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, elijan el bien, elijan la vida para que les vaya bien a ustedes y a toda su casa, a todos los suyos. Y los suyos son todos aquellos que van a escuchar su palabra y contemplar su conducta. Vamos a entrar en la tierra prometida, vamos a entrar por la fe ya en la vida eterna como prenda y anticipo de la gloria final. Pero vamos a tener entonces una conducta, vamos a dar un testimonio similar al que dio el Señor mientras estuvo con nosotros en este tiempo, en este mundo, como Hijo del Hombre. Él que es el Hijo del Hombre, que es el Señor del tiempo y de la historia, que es el Señor de señores, finalmente el Rey de reyes, Él que es Rey, juez, profeta, sacerdote, y que a todos nos hace de la misma manera. Seamos entonces cumplidores de esta misión que nos asigna el Señor mientras estamos en este mundo y en este cuerpo. Porque todo lo que hayamos hecho por medio de Él nos justificará o no en la presencia del Señor en el final juicio. Vamos a tener en cuenta esto. Y entonces vamos a ponerlo en el contexto de la frase que proclamamos al principio de esta consideración. Vamos a ingresar en el misterio, el Señor nos hace ingresar en el misterio. Oculto, dijimos, desde los tiempos y edades, sí, pero que ahora es revelado a sus santos. Este misterio que no conocieron los sabios de este mundo, porque agrega San Pablo, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Lo mataron a Jesús, ¿no? Él era el que venía a revelar el misterio. Él lo hizo. Él es el misterio abierto a todos nosotros. Él es la vida, camino, verdad y vida de todos nosotros. Entonces, en el cumplimiento de este programa para la vida, de estas bienaventuranzas que estamos leyendo, Fabián, en el cumplimiento por parte de nosotros está precisamente el testimonio de que verdaderamente creemos, seguimos y tenemos el poder de Dios. No tenemos la excusa, podemos hacerlo, si queremos podemos. ¿Qué le pedían a Jesús? Por ejemplo, el leproso que consideramos no sé tanto: Maestro, si tú quieres, tú puedes. Si queremos, podemos. ¿Por qué podemos? Porque tenemos el poder de Dios. ¿Y por qué tenemos el poder de Dios? Porque Dios es el que puede en nosotros mismos. Él es el que nos habita. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo que nos ha enviado el Señor. Y por lo tanto el cumplimiento de este programa para la vida está al alcance de nosotros. Con las dificultades, sí, propias, que vamos a encontrar en el camino, en este camino hacia la vida plena, hasta la vida y su plenitud en la gloria, sí, de acuerdo. Pero podemos llegar, somos conducidos por alguien
que es el camino mismo, y en nosotros mismos es camino. Vamos a tener siempre la asistencia correspondiente, pertinente, la asistencia sabia de aquel que es aquello que buscamos, que ya vino a nosotros, ya está en nosotros, y nos lleva a donde está Él, en la gloria, en la plenitud de la vida que no tenemos, hacia la cual vamos, hacia la cual nos lleva. Si nos dejamos conducir, claro, si la obediencia, la perseverancia y la vigilancia están siempre en nosotros como condiciones para ser aquellos que están atentos a las señales que solamente proceden de Dios, y Dios nos da a nosotros en este tiempo a partir de nuestra fe, que es la que genera la obediencia pertinente. Fabián, de aquí en adelante hay puntos que examina aquí el Señor. Sí, por ejemplo, el Señor nos dice: no piensen que vine a quitar la ley. No, vine a cumplir la ley. Hasta el último puntito de la ley vine a cumplir. Nada será quitado. Es más, todavía el Señor dice: el que de esta ley no la cumpla y no enseña a cumplirla hasta su cumplimiento total, será considerado menor en el reino de los cielos. Y será considerado mayor aquel que la cumpla y la dé a conocer como corresponde, para que todos aquellos que la cumplan realmente sean entonces mayores en el reino de la vida. ¿Y cómo comienza la ley? Comienza por un principio, que es el principio, y precisamente es aquello que mencionamos al principio de la consideración también. Es el misterio de la vida, el misterio oculto desde tiempos y edades. ¿Cuál es ese misterio? El misterio del amor. ¿Y cuál es el mandato supremo de la ley? Amar al prójimo. Y antes de amar al prójimo, ¿con qué amor lo amamos? ¿El que surge de nosotros? Y tantas veces no hay amor en nosotros, ¿no? El amor de Dios que primero nos ama. El misterio del amor, el secreto del amor, no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y Dios nos ama. Por eso amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al amor, el amor en nosotros, es la vida, es el misterio oculto desde tiempos y edades. Y a partir de ahí todo es cumplido y todo es cumplible. Amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, como el Señor nos amó, Fabián, sí. ¿Ibas a decir algo, Fabián? No, te estaba escuchando con atención para que completaras el concepto, tu rico concepto al cual ya estamos acostumbrados a disfrutar, pero estaba pensando por ahí en líneas generales, ¿sí? Cuarto, quinto y sexto domingo de este año 2023, estos 3 domingos consecutivos, estamos viendo este sermón del monte, ¿sí? Que amerita que se le preste esta atención. Ahora bien, comenzamos hace 2 semanas atrás con bienaventurados, felices los unos, felices los otros. Continuamos el domingo anterior hablando de luz del mundo, y sal de la tierra, luz del mundo. Completamos este sermón del monte con estos 10 versículos, digamos, del capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 37, 20 versículos, que son como, a ver, lo voy a expresar en terminología humana para que vos lo hagas profundo con la terminología espiritual que corresponde. A ver, empezamos con el dulce, ¿sí? Y terminamos con que Jesús les da o nos da con un caño, ¿sí? Tiene la sensación, parece incomprensible que este texto comenzara con toda aquella declaración de felicidad, de felices y alégrense, ¿sí? Que venga en este
cuando alguien se irrite con su hermano, ¿quién no se ha irritado realmente? El que tenga el pecado, que tiene la primera piedra, digámoslo así, Miguel, contra su hermano, contra nuestro hermano. No resulta, a ver, para no complicarte o no complicarnos demasiado, no resulta un tanto inentendible, digo, repito, de comenzar con felices y alégrense, luz del mundo, sal de la tierra, y este texto que estamos compartiendo hoy. ¿No parecerán dos textos distintos? No termina de ser fácil de comprender, Miguel. Y como que por un lado nos abrazan, pero por el otro lado te dan trompazo. Siempre hablando con ojos humanos, claro está, para que vos le des la acentuación espiritual que corresponde. Dale. No, está bien, Fabián, lo que vos decís. ¿Quién no se irrita con su hermano? Llamemos hermano a nuestro prójimo, así muy en general, ¿no es cierto? Sí, ¿cuántas veces, no es cierto? Y con cuántas y tantas personas. Y es propio de la humana naturaleza caída, diríamos, utilizando términos que son bastante comunes, frecuentes y sostenidos por la mayoría. Sí, claro, y hay motivos para tal irritación, sí, claro que los hay, porque muchas veces la conducta del otro es irritante y nosotros recibimos ese impacto y no siempre tenemos la condición espiritual suficiente para poder neutralizarlo desde una sabiduría que todavía por ahí no ha crecido o sido en nosotros. Pero también está la posibilidad en nosotros, partamos de una base siempre, Fabián, lo dijimos al principio, vamos creciendo de a poco en estas cosas, no es que ahora las leamos y mañana ya hacemos plenamente todo lo que nos está diciendo aquí el Señor. Esto todo es un recorrido que tenemos que hacer, es una existencia que tenemos que desarrollar mientras estamos en este tiempo, en este mundo. Claro, en nosotros está siempre la posibilidad de reconciliarnos con el hermano, con el otro. Hagamos más bien el esfuerzo si vamos entendiendo estas cosas, porque partamos de la base de que hemos ya recibido la palabra, que la creemos, uno diría no plenamente, sí, pero por lo menos hay una fe inicial, es una fe que se va madurando con la experiencia y con el tiempo. Y bueno, y entonces en nosotros la posibilidad de la reconciliación, del arreglo, de acercarnos al hermano, de conversar con él, de llegar finalmente, como tantas veces acontece también, ¿no es cierto?, a un encuentro feliz y bueno, que quede atrás el enojo inicial y que en esa reconciliación uno crezca porque hace dos cosas. Uno, el esfuerzo para la reconciliación. El primero que lo hace Dios es en todos nosotros. Dios es el que lo hace en todos nosotros. Hablamos siempre de la reconciliación, ¿no es cierto? Bueno, el Señor se reconcilia, lo hizo en Cristo Jesús con todos nosotros. Reconciliémonos entonces con el hermano con el cual tenemos alguna diferencia. Y a veces todo tipo de diferencia con tantos hermanos con los que tenemos frecuentemente tantos desencuentros, ¿no es cierto? Pero que parta de nosotros siempre, el acercarnos al hermano, el acercarnos para tratar de aclarar las cosas a la luz de la palabra precisamente, y entonces ahí seguramente, vos me dirás, si a veces no hay manera, bueno sí, cuando no hay modo de llegar a una conciliación, una reconciliación, está libre el hermano, déjelo que vaya el otro con la decisión que finalmente ha tomado, pero usted no deje de hacer todo aquello y tome como ejemplo todo lo que hizo el Señor. Todo lo que hizo el Señor, hizo todo en todos. Bueno, hagamos todo lo posible realmente para esa reconciliación cuando tengamos con el hermano algún desacuerdo, algún enfrentamiento, a veces muy peligroso, podemos llegar inclusive a la riña, a cosas muy desagradables. Pero el Señor tiene siempre la solución, siempre la tiene. No siempre la buscamos, no siempre la buscamos a la luz de la palabra, por ejemplo. Pero por eso mismo, capacitémonos siempre nosotros, y la capacitación no consiste solamente en el plano inicial o meramente intelectual, pues es el primer segmento, ¿no es cierto?, de la sabiduría que emprendemos nosotros. Sí, primero el conocimiento intelectual,
Bien, sí, pero después la experiencia. El hacer lo que se dice es lo que completa el conocimiento. Y la experiencia la tenemos siempre en el mundo relacional, en la relación con el otro. Y con el otro aparecen dificultades. Y en nosotros mismos también. Y que muchas veces nos hace ver el otro. No somos perfectos. Pero que parta de nosotros ese esfuerzo, que es en definitiva el esfuerzo que hace el Señor en todos, y que es el esfuerzo del amor, y aparece el amor, siempre triunfante. Si es que somos buenos colaboradores y buenos receptores del amor de Dios. Y entonces nuestra ofrenda va a ser una ofrenda agradable a Dios, va a ser buen olor de vida para vida. Fabián. Bien, a ver, me parece que es un texto sumamente propicio para que volvamos a insistir, para que vos vuelvas a insistir, que siempre lo has puesto de manifiesto y sos el que sabe, aquel que es sabio de la palabra de Dios, para ver cómo, con qué sentido tomar este texto, con qué sentido leerlo, con qué sentido incorporarlo y vivirlo. Digo, porque hay cosas que resultan hasta casi insólitas, que uno no pueda ver la belleza femenina, por ejemplo, en alguna mujer que se cruza, porque parece que está cometiendo el más grave de los pecados, resulta un tanto insólito de elaborar y de aceptar, ¿sí? Digo, me parece que estás altamente capacitado como para contarnos cómo incorporar este texto de las bienaventuranzas, repito, no porque no tengamos otra cosa para decir, sino porque me parece que es nodal, que empieza con felices, alégrense, luz del mundo, sal de la tierra, pero si mirás a una mujer, independientemente que no le vas a andar preguntando para disfrutar de su belleza, visualmente hablando, su estado civil, estás pecando gravemente, hay una distancia. Es como que uno dice, no me cierra, no entiendo. Por eso, ¿cómo lo leemos? Bueno, sí. Del monte, ¿cómo leemos sobre todo estos 20 últimos versículos que estamos compartiendo hoy, que terminan siendo como hasta temerarios, digamos? Sí, claro, verdaderamente, Fabián. Pasa lo siguiente, fíjate. El hombre generalmente cuando transita por las calles o la situación que sea y se ve enfrentado a una mujer de belleza, y todas las mujeres tienen un atractivo natural frente al varón, no puede menos que desear, que mirar, ¿no es cierto? Y muchas veces la mirada se detiene en partes, digamos, de la mujer, que por otra parte uno diría, sí, la mujer actualmente, no en todos los casos, pero en muchos casos sí, se presenta frente a la expectativa varonil, como diríamos en términos muy humanos, muy tentadora, ¿no es cierto? Nosotros decimos, no nos dejes caer en la tentación, y la mujer aparece a través de la indumentaria que lleva, muchas veces, y lo vemos sobre todo en este tiempo acá en Argentina, en este verano, como las mujeres transitan por las calles y no dejan de ser sumamente tentadoras, digamos, frente a la mirada del varón, que siempre, habitualmente, es la mirada inquisitiva, buscando en la mujer aquella cosa que, desde el punto de vista sobre todo de un machismo no llevado a una experiencia adulta, realmente nos lleva a la comisión de acá lo que considera el Señor como una falta, deseo de poseer a esa mujer, el deseo de hacerlo, no se cumple, en muchas oportunidades sí, vemos que hay sí muchas violaciones también, es cierto, hay muchos crímenes a propósito de todo esto, pero en general el hombre debe entender todo esto a la luz de la intencionalidad de la conciencia, vale decir, no deja de ser tentador para un varón una mujer que realmente lo tienta porque tiene frente a él una presencia que es tentable, sin duda. Ahora, está mucho en esto la conducta del varón,
que inmediatamente deseche de su mente, no lo deje crecer el pensamiento, que detenga su mirada, que arranque el ojo que le hace pecar. No quiere decir que usted vaya al oftalmólogo para que le quite un ojo, pero usted deje de depositar ese ojo en aquello que lo puede tentar y le puede hacer caer en la comisión de un hecho que después lo va a lamentar y mucho. Pero eso es experiencia cristiana, es verdadera experiencia espiritual. No es que nosotros acudamos siempre a lo que llamamos cristianamente hablando la santa indiferencia, y entonces uno aparece como un agente neutro en medio de un mundo que permanentemente nos está tentando de múltiples formas. Pero tenemos que tener, sí, a través de la experiencia verdaderamente cristiana, la atención central puesta en aquellas cosas que el Señor no deja nunca de hacer por nosotros y en nosotros, que es robustecernos espiritualmente y hacer que el centro de nuestra atención mayor esté siempre depositado en aquellas cosas que proceden de Dios y no que proceden de un mundo que nos tienta siempre a la manera en que suele y puede hacerlo. Y uno diría, en términos así quizá más catequístico, sí, tienta la carne caída el mundo, sí, es ahí donde el otro sabe que puede ganar, habitualmente gana. Pero recordemos también las palabras de Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. No solamente somos carne, somos espíritu, y más aún, ahora está el Espíritu de Dios en nosotros, y ahora tenemos que espiritualizar la materia, y ese es el foco del trámite que tenemos que llevar a cabo mientras estamos transitando este tiempo en este mundo. Así que son experiencias que vamos a tener como todos los seres humanos, pero respuestas que de parte de nosotros van a ser diferentes y van a guardar un orden y una proporción con la evolución espiritual que estamos experimentando. Este caso, por ejemplo, que nos propone aquí en esta parte del Sermón de la Montaña el Señor, y otras que estábamos viendo por ahí que vos terminás de leer, Fabián, siempre en nosotros va a estar la respuesta cristiana, la respuesta para la vida, total o parcial, o va a estar la respuesta de la carne caída, que nos está mostrando también que todavía estamos un poquito lejos de estas cosas. Pero no por eso abandonemos la empresa ni la lucha, Crezcamos en el amor de Dios, porque el amor de Dios nunca deja de ser, nunca deja de estar, y permanece. Y lo que busca en nosotros es la permanencia en ese amor, porque Dios no nos deja. Porque inclusive, hasta pedíamos casi pistas para poder leer este texto, porque en virtud de nuestro ser falible, de nuestro ser careciente, de nuestra pecaminosidad, estaríamos mancos, cojos y ciegos permanentemente, porque tendríamos que habernos arrancado la mitad o más de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso me pareció interesante que vos puedas introducir luz sobre este texto de cómo abordarlo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que tendríamos que inactivar las partes del cuerpo, tomado así como un ejemplo puesto, no, nunca al pie de la letra, nunca literalmente. Recordemos esto, Fabián, tenemos la mente de Cristo, decimos, ¿no? Muchas veces mencionamos una parte de la profecía de Isaías en la cual Dios nos dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes, dice Dios a los hombres. Porque así como los cielos son más elevados que la tierra, así mis pensamientos son más elevados que los pensamientos de ustedes, y mis caminos son más elevados que los caminos de ustedes. Entonces comencemos a elevarnos, vamos a ascender. El Señor, una vez resucitado, asciende a la gloria y plenitud de la misma. Fíjate vos, cuando está en la gloria, uno dice, el Señor ya no está en el cuerpo como estuvo con nosotros como Hijo del Hombre, no, está en la plenitud de la unidad, en la plenitud de la gloria con el Padre. Lo que es del Padre es del Hijo, lo que es del Hijo del Padre. Y lo que viene a nosotros es el Espíritu Santo, es la unidad entre el Padre y el Hijo.
eso que nos falta, ese poder de Dios que viene de la gloria del Señor, del poder absoluto del Señor que es Dios. Y entonces en nosotros ese factor que no estaba y ahora viene, Pentecostés, llamémosle de acuerdo a la revelación escrituraria, bueno, sí recibimos el Espíritu Santo del Señor, ¿no es cierto? Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Bueno, somos nuevas criaturas. Tenemos que tener conductas renovadas entonces. Sí, vino nuevo en odres nuevos. Somos odres nuevos. No somos los mismos. Las respuestas no pueden ser las mismas. Las reacciones no son las mismas. Somos testimonios de otra manera de pensar y finalmente y consecuentemente de otra manera de caminar, por otros caminos que ya no son los anteriores. Ya no vamos caminando hacia atrás, vamos hacia arriba y adelante, ¿eh? Nuestra vida está arriba, está escondida con Cristo en Dios, ahí vamos, no nos quedamos aquí. Después de la partida de este tiempo y de este mundo y de este cuerpo, ingresamos en la dimensión superior, en esa dimensión en la cual el Señor nos aguarda, para darnos, si somos meritorios realmente, el galardón que corresponde, ¿no es cierto? Pero por eso, hagamos siempre el esfuerzo y recordemos esto: somos nuevas criaturas, todo es nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Porque muchas veces repetimos estas cosas como quienes están dando una lección de teología o de catequesis. Bueno, eso está muy bien en el aula de teología, en el aula de catequesis, pero vayamos a la experiencia concreta, a nuestro ser en el mundo, a nuestro estar en el mundo. Estamos, no somos del mundo, somos en Dios. Nunca olvidemos esto, que nuestras reacciones sean propias de aquello que tiene que ver con los caminos nuevos y los pensamientos diferentes. La mente de Cristo. Ahora el misterio está siendo revelado. Ahora entendemos, ¿eh? Bueno, tenemos que estar... Creo que el señor Miguel Guerreras hoy se ha ganado con creces una pausa, un descanso, un break, como se suele decir. Aprovechamos y le mandamos un cariño personalizado a nuestra hermana Liliana Domínguez, que siempre nos envía sus cálidos saludos y bendice este espacio semanal. Nos honra con su presencia como tantos otros. Sí, pero esta vez lo personalizamos, Liliana Domínguez. Descansa un instante el señor Miguel Carreras, trabaja la señora Silvia Patricia en la musicalización, en la operación técnica, y Javier Barú nos va a traer esta apropiada versión de No he venido a abolir la ley. No he venido a abolir la ley, sino a que el corazón sea divinidad. Pues cielo y tierra pasarán, pero su ley será cumplida. Cuida el nombre mucho mejor que un fariseo o que algún escriba. Ciertamente no entrará en el reino de la vida. Oyeron que se ha dicho a los antiguos: no matarás, y el que mate llevará a ser juzgado y recibir castigo cuando sea presentado al tribunal. Mas yo les digo,
Bru, la pausa musical de nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. No he venido a abolir la ley, lo eligió como cada semana con su buen gusto Silvia Patricia, para ponerle la franja musical a la luz de la palabra de la Radio Felatina, en nombre del señor Miguel Carreras. Estoy profundizando este sexto domingo durante el año, 12 de febrero de este año 2023, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no superara la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. A ver, no cumplir los mandamientos equivale a un castigo, Miguel. ¿Cómo es esto del menor y el mayor en el reino de los cielos? ¿El reino de los cielos para unos pocos, entonces? No, Fabián. Humanamente quizá lo podemos entender inicialmente de esta forma, pero no es así. El reino de los cielos, Dios nos iguala a todos y nos considera a todos por igual, no establece diferencias. A los fines docentes sí, aquí el Señor tiene que conciliar un poquito con la flaqueza, inclusive humanamente hablando, de nuestro entendimiento, para que entendamos, ¿no es cierto? Cosas que después las vamos a entender verdaderamente cuando crezcamos en la medida en que el Señor nos da ese crecimiento en conformidad con nuestra respuesta a su demanda, que siempre es sabia y siempre es desde el amor, siempre es desde el amor, desde la plenitud de la vida. Fíjate vos, uno diría, ¿hay pequeños mandatos y grandes mandatos en el Señor? Yo diría que no hay diferencia en eso tampoco. El que puede lo más, puede lo menos, siempre. Y lo más que podemos creer, ¿qué es? Creerle al Señor, seguir al Señor. Y a partir de ahí todo nos es dado porque procede de aquel que nos quiere dar todo a todos y de la misma manera. Entonces pasamos a cumplir, pero no a cumplir, no legalmente, no por temor, porque donde hay temor, como siempre decimos, es que todavía no hemos sido hechos perfectos en el amor. Y que lo que nos hace el Señor es precisamente perfectos en el amor, porque nos da la plenitud de la vida, no nos da un poquito de vida a unos y mucha vida a otros, nos da la vida, y no vamos a ponerle límites a la vida, porque la vida es vida, nada más y nada menos, es eso. La vida es amor. Bueno, la medida del amor, decía Agustín, lo que citamos tan frecuentemente, Fabián, la medida del amor es amar sin medida. Verdaderamente, en Dios se da así, usted dirá, o vos me dirás, y en los seres humanos se da así, y no, así no. A lo mejor por ahora no, en el tiempo no, pero la perfección de la dimensión a la cual nos conduce este camino nuevo y vivo, espiritual interior, estos nuevos pensamientos, mente de Cristo en nosotros, vamos a llegar finalmente a esa comprensión. El misterio es finalmente plenamente revelado en nosotros, el misterio oculto desde los tiempos y edades. Y entonces, esto autoriza también a decir a alguien que vivió estas cosas, vamos a tomar también, ¿no es cierto?, el testimonio de alguien que lo vivió, que nos está diciendo, nos está repitiendo lecciones aprendidas. ¿Qué dice San Pablo? Cosas que ojo nunca vio, oídos jamás oyó, ni subieron a corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que lo aman, reservadas, la vida reservada desde el principio. No es no es menos vida ni más vida, es plenitud de vida, es vida. Y la vida no es menos que vida, porque el amor no es menos que el amor, es lo que permanece. Fíjate vos que cuando examinamos los evangelios durante el curso del año ordinario, de todo el año litúrgico, ¿no es cierto?, terminamos diciendo, sí, en la plenitud de la vida, en la eternidad, entonces ya no habrá más necesidad ni de fe ni de esperanza, lo único que quedará será el amor, y nada menos que el amor, claro.
lo que quedará en la vida y la plenitud de la vida. Para eso estamos en el mundo, para eso viene Dios al mundo en el cual estamos y se hace mundo por nosotros, para quitarnos del mundo, para que no haya más mundo en nosotros, en el sentido peyorativo en que lo decimos, y que todo sea plenitud en los cielos, en el reino pleno de la vida. A esa medida nos lleva el Señor, a la medida sin límites. Esa es la aspiración. La vemos lejana, claro, porque estamos todavía transitando en medio de dificultades, quitados los obstáculos mayores, que eso lo hace el Señor ya por la fe, pero en nosotros diariamente aparecen las dificultades. Y entonces aparece el Señor diciéndonos estas cosas, que las dice a la manera en que las podamos entender, ¿no es cierto? Tenemos dificultades, problemas con el hermano, nos peleamos por cosas mínimas muchas veces, por trivialidades, porque en nosotros todavía prevalecen tantas cosas, los celos, la envidia, el querer ser, el querer tener razón, el priorizarnos, y tantas cosas que son muy humanas que Dios, por supuesto, no desconoce, pero es precisamente lo que viene a hacer, y lo hace Él, muriendo a todas esas cosas por nosotros, porque por eso se bautiza también él en el agua, por Juan el Bautista. Él no tiene pecado, pero viene a asumir todos nuestros pecados y va a gustar la muerte por todos nosotros. Entonces Él lo hace ya. Falta en nosotros la respuesta, y la respuesta puede ser sí o no. Miren que pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Creo que es en el libro del Eclesiástico, que vamos a leer este domingo también, Fabián, dice el agua y el fuego, ¿no es cierto? Contraponiendo figuras litúrgicas, y la palabra del Señor. Y pone delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, pero el Señor ya sabe que podemos libremente elegir la vida y el bien. Ahora podemos, porque tenemos el poder de Dios. ¿Queremos? La respuesta es nuestra. Bien, a ver, ¿cuál es la respuesta tuya en síntesis, digamos, de estos 3 domingos que la liturgia nos ha propuesto recorrer juntos el camino del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, ¿sí? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, felices, alégrense, luz del mundo, sal de la tierra. Esto que compartimos hoy, Miguel, ¿cómo tomamos en su totalidad este Sermón del Monte como para hacer o intentar hacer una síntesis? Sí, sí, uno dirá es fácil o no, y no es fácil. Está implícita la síntesis en todo lo que vamos conversando. Nos resta ahí una partecita de esto que leíste, que es muy extenso, el Evangelio de este domingo, Fabián. Sí, a propósito del divorcio, ¿no es cierto? Tan extendida la costumbre por todo el mundo. Quizá una de las experiencias más severas que tiene el hombre, y ahí de alguna manera uno diría, funciona no el consejo, pero sí la opinión importante de San Pablo, ¿no? Él no pareciera ser muy partidario del matrimonio, ¿no? Si usted se casa no peca, pero cásese en el Señor, evite dificultades ulteriores, claro. Tendrán tribulación en la carne, dice el Señor, en la relación marital, y es lógico que así ocurra. Partamos de la base de que estamos en un estado de imperfección, elegimos una persona para convivir con ella hasta que la muerte nos separe, y vamos a tener las dificultades propias que humanamente tenemos que tener y debemos enfrentar. Pero también ahí se muestra el poder de Dios en cada uno de nosotros. ¿Prevalece Dios en la relación? ¿Lo consagramos el matrimonio delante de Dios? ¿Somos fieles al juramento? Acá el Señor nos manda no jurar. No estamos seguros de nada nosotros. No jure. Ni siquiera por uno de sus cabellos. Usted no lo puede cambiar, no lo puede hacer nacer de nuevo. Entonces, en el matrimonio, y acá el Señor, el divorcio, uno dirá, lo cuestiona, sí, lo niega, no, acontece en la especie humana, y habitualmente mucho más que antes, que siempre, ¿no es cierto? Posiblemente porque el hombre alejado de Dios confía más en su ego y le da más
artículo al ego, hace como le parece que su vida es de él, que le pertenece y que hace como él quiere, porque tiene derecho. Todo eso que no debe ser es lo que es en aquellos que no son en el Señor. Pero los que son en el Señor, porque están en fe y crecen en esa fe, perdóname, pero esta síntesis es muy larga y vos tenés poco tiempo, Fabián. Pero simplemente quería también tomar el tema del divorcio, como que no es lo aconsejable desde ya, ¿no es cierto? Entonces, fijarse bien con quién uno se compromete y tener en cuenta, si es una persona de fe, que lo que Dios demanda de nosotros siempre es amor, y miremos tiempo y focalicemos siempre desde el amor todas aquellas cosas que van a ser experiencias nuestras actuales o eventuales, pero siempre desde el amor, siempre desde Dios en nosotros. Fabián. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes de existir al mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Esto que acabamos de compartir, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, versículos 6 al 10, con una consideración, con una frase. Cerraríamos nuestro encuentro, porque también forma parte de la liturgia de este sexto domingo durante el año. Miguel. Sí, permitime ahora que me calle la boca, Fabián. Aquí acaba de hablar San Pablo, ¿no? Ya lo dijo él. Esto es el resumen. Esto es el magisterio del Espíritu Santo. Lo hemos dicho, pero acá está mejor dicho. Son palabras paulinas. Amén. Muy bien. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, de esta manera estamos llegando al final de un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Ha sido un gusto encontrarnos con todos ustedes en la escucha, que nos regalen esta hora de su tiempo. Para nosotros es realmente gratificante. Señor Miguel Carreras, como comenzamos, también terminamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización de este segmento. Que tengan la más hermosa de las semanas, y si el Señor así lo permite, si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Gracias. Hasta entonces, si Dios quiere y Dios siempre quiere, Fabián. Te agrego una sola cosita. Hay saludos, sí, de Liliana Domínguez, también de Rocío Nájera, de Gabriela Lee y de Zoila Villegas. Todas ellas son escuchas de este programa y realmente les encanta y son permanentes escuchas del mismo. Así que nos despedimos hasta el próximo domingo. Fabián, Dios mediante, un abrazo grande para vos, los tuyos y para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.